Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a otro video más de El Dragonario y de los últimos antes de fin de año, porque principalmente hay muchos compromisos para fin de año y no voy a poder estar ni para el blog. Empezamos con que este es un caso más de impunidad, 2 en 1 yo diría. Se extrajo de la revista Proceso, es un reportaje especial. La autora es Anaí Zamora Márquez y se titula Marisela Escobedo, 5 años de impunidad. Al cumplirse hoy, esto fue más o menos 17. Eso fue en esta semana, el miércoles 16. Al cumplirse hoy 5 años del asesinato de la defensora de derechos humanos, Marisela Escobedo, activista y sus familiares exiliados exigieron justicia al gobierno de Chihuahua y el cumplimiento de la recomendación emitida en 2013 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, la cual las recomendaciones de la CNDH no sirven ni para un carajo. No hay sanción para el nulo incumplimiento de ellas. No hay una obligación real de las autoridades o de las instituciones a quien se las manda para que se cumplan. No sirven de nada las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No sirven de nada. No hay un factor jurídico que obligue al cumplimiento de las mismas. Continúo. Que pide investigar a funcionarios públicos y ofrecer una disculpa pública a la familia de la activista, la cual nunca va a llegar. En 5 años no haya llegado. En 5 años no se ha complementado esto. En actos simultáneos en El Paso, Texas, y en Chihuahua, donde participaron familiares de víctimas de feminicidio y personas exiliadas en Estados Unidos debido a la violencia. Se pidió también justicia por el asesinato de Rubí Marisol, la hija de Marisela, asesinada en 2008 a los 16 años de edad. Ante la impunidad que prevalece en ambos crímenes y la omisión del gobierno chihuahuense por dar cumplimiento a la recomendación 44/2013 de la CNDH, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, CDM, informó que se trabaja para llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Otro caso más que va a instancias internacionales. ¿Por qué? Porque las autoridades e instituciones mexicanas no tienen el mínimo interés de resolver. No tienen el mínimo interés de llevarlas a buen término. Continúo. El gobierno de Chihuahua aseguró en su momento que daría cumplimiento a la recomendación, pero no ha cumplido ni siquiera la parte más sencilla, que es ofrecer una disculpa pública a los familiares. Tampoco ha investigado a los funcionarios públicos que cometieron omisiones en la investigación de ambos crímenes. Y yo diría a los jueces que dejaron en libertad al cabrón que asesinó a Rubí Marisol. No se les ha investigado. A los jueces no se les investiga cuando cometen algún acto de corrupción o de negligencia. Este es uno de ellos. Dejaron sin protección al activista en su momento, además que desde hace 2 años busca dar carpetazo al caso, como en otros casos. Crimen anunciado. La noche del 16 de diciembre del 2010, Marisela Escobedo fue
asesinada en las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, enfrente de las narices, se podría decir, de César Duarte, si estaba gobernando en ese tiempo. Luego de permanecer varios días instaladas en un plantón para exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí, perpetrado en 2008. 2 días antes de ser asesinada, Marisela había advertido de las amenazas que pesaban en su contra. Los videos de vigilancia captaron el momento en que un hombre intentó dispararla y Marisela corrió hacia el Palacio de Gobierno. Los guardias no abrieron las puertas y finalmente la mujer fue asesinada. O sea, qué poca madre de los guardias de ese edificio público que vieron que la mujer estaba en peligro y no hicieron nada para auxiliarla. No, se quedaron ahí a lo pendejo. Para ese momento, Marisela, reconocida por sus compañeras activistas como un ejemplo de lucha, había recorrido un largo camino en la exigencia de justicia para su hija Rubí, quien fue asesinada por su pareja sentimental, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, pero este fue absuelto pese a que confesó el asesinato durante el juicio oral que se celebró en su contra. O sea, si ya lo había confesado, si ya había dicho, sí, yo la maté, ¿por qué no lo sentenciaron? ¿Por qué no lo dejaron pudrirse en la cárcel? Puede ser que los jueces en ese momento hayan estado maiceados. No lo dudaría, conociendo el sistema aquí en México. Luego se logró rectificar esa decisión absolutoria y Barraza fue condenado a 50 años de prisión, pero el fallo nunca se ejecutó. Escapó el cabrón. Voy a leer estos 3 párrafos para que ustedes también busquen la información, vayan al blog o vayan a Proceso, la busquen. Híjoles, en 5 años y no se ha hecho nada. Investigación ante la omisión. Al igual que miles de madres que exigen justicia en Ciudad Juárez, Chihuahua, Marisela se convirtió en una investigadora y detectó en varias ocasiones el paradero del asesino de Rubí, pero las autoridades ignoraron la información y no la aprendieron, porque no les interesaba. A ellos les vale que una mujer más sea asesinada. Perdón por la expresión, pero es la verdad. Inicialmente Escobedo llevó sola el caso de su hija, caminando diariamente desde la fiscalía hasta la ciudad judicial, y tras la injusta sentencia solicitó al SEDEM que la representara legalmente y asumiera el juicio de casación correspondiente. Marisela realizó innumerables acciones para exigir justicia. En una ocasión marchó a la Ciudad de México y pidió una reunión con el entonces presidente el enano genocida Felipe Calderón, pero nunca accedió. ¿Por qué? Porque a él le valen madres. A él le vale madres la vida de los demás. Si no, no hubiera iniciado esta guerra antinarco, a pesar de las presiones de Estados Unidos, por ejemplo. También marchó a otras ciudades como Zacatecas, donde pudo localizar nuevamente al asesino de su hija sin que la fiscalía hiciera algo para detenerlo. Señores, una muestra más, no solo de la impunidad que se vive en este país año tras año, sino el desinterés de las instituciones mexicanas en resolver estos casos y muchos más. Es cierto lo que dicen, que por los instrumentos
y lo pongo entre comillas, del sistema, no se va a lograr justicia. Y para despedirme, nada más les digo, piensen en esto, y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Salud. 5 años de impunidad en el caso de Maricela Escobedo.